Hay algo que solo aparece cuando algo dentro de nosotros se rompe o se mueve y es un espacio que aunque no siempre entendemos, sentimos con demasiada claridad. Es un momento donde la mente deja de correr y el corazón, a pesar de estar roto, decide hablar. Y muchas veces el arte nace de ahí, en ese borde entre el silencio y el dolor, donde las palabras caen solas, las manos pintan sin saber por qué y donde la música parece venir de un lugar que no sabemos de dónde salió. Y entonces viene la famosa pregunta: ¿por qué siento que mi arte es mejor cuando estoy triste? Y es que hay frases que se repiten muchísimo en el mundo creativo. Mis dibujos se ven más profundos cuando algo me duele, mis canciones son más reales cuando estoy roto, y escribo mejor cuando estoy triste. Y cuando estoy feliz no me sale nada. Y aunque parece un cliché, es algo que todos hemos sentido alguna vez como verdad. Y es que a pesar de que suena muy romántico, porque crecimos con la idea del artista torturado, la explicación no es solo algo emocional, la explicación es psicológica, neurológica e histórica. Porque lo que hacemos cuando estamos tristes no es solo arte, es supervivencia emocional convertida en símbolo. Entonces hoy vamos a caminar por ese puente que conecta la herida con la creación, sin romantizar el dolor, sin glorificar el sufrimiento, pero tampoco negando que sucede algo ahí. Te voy a mostrar por qué sucede y cómo sucede, qué pasa en el cerebro, qué pasa en el corazón y qué pasa en la historia del arte, pero sobre todo cómo crear sin depender del dolor. Hola, me llamo Holly y como viste, hoy vamos a hablar sobre una relación invisible pero muy poderosa, la que existe entre la tristeza y la creatividad. No es un tema sencillo porque es un tema que duele, pero también es un tema muy bonito porque nos muestra una versión de nosotros que casi nunca entendemos. Entonces, entremos a ese espacio donde nacen las canciones que más recordamos, los cuadros que más nos tocan y los poemas que más nos salvan. Empecemos. La emoción como catalizador creativo. Empecemos desde lo más esencial. ¿Qué es una emoción? Las emociones no son sensaciones bonitas o sensaciones feas. Son mensajes biológicos y señales que prepara el cerebro para responder al mundo, pero la tristeza opera de manera distinta a cualquier otra emoción. Porque mientras la alegría nos acelera, la ira nos activa, el medio nos alerta y la sorpresa nos sacude, la tristeza nos detiene. Y en ese detenimiento aparece algo que el cerebro casi nunca nos permite: profundidad. Porque cuando estás triste, tu cerebro baja la velocidad, tus pensamientos se vuelven más introspectivos, prestas atención a detalles que normalmente ignoras, sientes con más sensibilidad los matices y te haces más consciente de ti mismo. La tristeza es una emoción que está orientada hacia adentro. Su función biológica no es actuar como tal, es reflexionar, reorganizar y entender. Y aquí ocurre algo muy bonito. Cuando el mundo externo deja de ser prioridad, el mundo eterno se vuelve protagonista. Por eso, cuando artistas como Billie Eilish escriben desde esa sensibilidad, sus letras parecen susurrar verdades que todos reconocemos, incluso sin haber vivido lo mismo. Entonces, la tristeza activa tres cosas claves para la creatividad profunda. Primero, la introspección. Miramos hacia adentro con honestidad sin los filtros sociales. El segundo, el detenimiento. La mente ya no corre, simplemente observa. El arte nace en esa observación. Tercero, la memoria emocional. El cerebro accede a recuerdos que normalmente no usa, entonces los conecta, los interpreta y los transforma. Y aquí el arte no solo es más profundo, sino que también es más honesto, más crudo y más verdadero, no porque estés sufriendo, sino porque la tristeza te permite entrar a lugares donde normalmente no entras, como si el dolor fuera una linterna que ilumina pasillos internos que siempre estuvieron ahí pero que no visitábamos. La tristeza y el procesamiento profundo. Cuando estamos tristes, algo sucede en nuestro cerebro, algo que no ocurre cuando estamos felices o distraídos. Es un fenómeno conocido en psicología
psicología como procesamiento profundo. La mayoría de las emociones intensas nos empujan hacia afuera, la rabia, la euforia y la sorpresa, pero la tristeza nos empuja hacia adentro y ese movimiento interno activa un tipo de pensamiento mucho más analítico, más lento y más cuidadoso. Entonces la tristeza hace que tu mente deje de saltar entre ideas, de distraerse y de moverse impulsivamente y empieza a cavar en recuerdos, en significados y en lo que sientes de verdad. Y desde la neurociencia esto es claro. Cuando tu estado de ánimo baja, el cerebro activa zonas responsables de análisis profundo, pensamiento divergente, percepción simbólica y atención sostenida. Es decir, que tu cerebro piensa más y piensa mejor, pero hacia adentro. Por eso las canciones de Adele durante esos momentos de ruptura no solo hablan de amor, hablan de humanidad, de pérdida y de verdad universal. No es la tristeza como tal la que hace que Adele sea una excelente artista. Es el procesamiento profundo que se activa cuando está en esos estados. Además, la tristeza también reduce la impulsividad. Cuando estás triste, no actúas rápido, no hablas rápido, no decides rápido y no creas rápido. Pero creas mejor, creas con precisión y creas con detalle. Tu cerebro entra en un modo donde cada palabra pesa, cada trazo importa y cada pensamiento es filtrado. Y esto también explica por qué artistas como Billie Eilish escriben letras que parecen diseccionar emociones microscópicas. No son letras superficiales, son radiografías emocionales. Hay un estudio en psicología que encontró que las personas con un estado de ánimo un poco más bajo eran más creativas cuando se trataba de resolver problemas simbólicos, emocionales y artísticos. ¿Pero por qué? Porque resulta que la tristeza apaga la distracción social y enciende la reflexión interna. Y en ese silencio interior aparecen las asociaciones que nunca vemos en el ruido diario. Entonces empiezan a conectar ideas que no habrías conectado, recuerdas cosas que creías haber olvidado y encuentras metáforas que no sabías que tenías adentro. Así que no es que la tristeza te haga más talentoso. La tristeza no crea por ti. Lo que hace de verdad es abrir una puerta hacia una parte de tu mente que de otra manera no visitamos tan fácilmente. Y cuando entramos ahí, el arte se vuelve más hondo, más lento y más verdadero. El arte como forma de regulación emocional. Aquí es donde ocurre uno de los fenómenos más hermosas del ser humano. Cuando sentimos algo demasiado grande para sostenerlo, lo convertimos en un símbolo. El arte no es un lujo, no es un pasatiempo y no es solo talento. El arte es un mecanismo de regulación emocional tan antiguo como el propio dolor. Cuando estás triste, cuando de verdad estás atravesando algo, tu sistema límbico se activa intensamente y el cerebro busca una salida, necesita procesar, entender, organizar, soltar y acomodar. Y el lenguaje lógico no siempre alcanza. Entonces aparece el lenguaje simbólico, es decir, el arte. El cerebro transforma emoción en forma. Cuando escribes, pintas, cantas o dibujas, estando triste, no estás creando arte, estás procesando. Y este procesamiento tiene 3 etapas claras. La externalización, que es cuando sacas algo que estaba dentro, una emoción, una memoria, una sensación, y la vuelves imagen, palabra o sonido. 2. Organización emocional, o sea, ponerla fuera te permite ver lo que sientes con más claridad que cuando estás solo en tu mente. 3. Alivio. Aquí el cuerpo se descomprime, la emoción encuentra salida y eso sin darte cuenta baja tu carga fisiológica. Y es por eso que después de escribir una página llorando, aunque nada haya cambiado, te sientes diferente, más ligero, más ordenado y más tú.
Aquí hay un ejemplo que encaja perfectamente y es Babi. Babi es una de las voces que mejor ejemplifica este tipo de creación. Su música no busca adornar el dolor, no lo exagera y no lo convierte en espectáculo, lo procesa. Cuando ella escribe desde su vulnerabilidad, lo que crea no es música triste, es catarsis convertida en sonido. Su intimidad resuena porque no intenta ser más grande que el dolor, lo acepta, lo observa y lo transforma. Y eso es exactamente lo que el cerebro hace al crear. Está tratando de reorganizar la emoción para así poder respirar. Y aquí también entra otro artista como ejemplo que sería XXXTentacion. Y no lo incluyo para glorificar su sufrimiento porque eso sería muy irresponsable, sino para mostrar cómo es que la gente conecta con lo que siente sincero. Resulta que XXX tenía una capacidad de exponer emociones pero sin pulir. La ansiedad, la tristeza y la rabia y la culpa. Y esa vulnerabilidad cruda conectaba porque revelaba lo que muchos sienten pero nunca dicen. Y este es un fenómeno psicológico llamado resonancia emocional. Cuando otro expresa lo que tú no puedes poner en palabras, tu cerebro siente un alivio. Y eso se llama regulación compartida. Entonces el arte aparece porque la emoción no cabe dentro. Por eso cuando estás triste creas más. No porque la tristeza te haga talentoso, sino porque el cuerpo te está pidiendo a gritos un canal de salida. Y el arte es exactamente ese canal. Tu cerebro no dice crea algo hermoso, simplemente te dice por favor ayúdame a entender qué es lo que siento. Cada palabra que escribes, cada trazo, cada acorde es un intento de darle forma a lo informe. Por eso duele, por eso suena y por eso existe. Ahora voy a hacer una micromención sobre Taylor Swift porque es que aquí encaja perfectamente, pero igual después la voy a volver a mencionar. Taylor funciona como una regulación narrativa. Taylor escribe para comprenderse, no exactamente para vender o para encajar. Lo hace para procesar. Por eso su música funciona como un diario emocional. Cada álbum es una etapa, cada letra es una reorganización interna y no es la tristeza lo que la hace crear, es la necesidad que tiene de ordenar lo emocional a través del relato. Y lo hace igual cuando está rota, también cuando está en calma. Por eso la regulación emocional no desaparece cuando estamos felices, simplemente cambia de forma. El mito del artista torturado. Durante siglos nos vendieron una idea muy peligrosa, que para ser artistas hay que estar rotos, que la tristeza es gasolina y que el dolor es una especie de pasaporte creativo. Y ese es el mito del artista torturado. Y aunque románticamente suena súper bonito, psicológicamente es falso y clínicamente es devastador. La ciencia emocional es muy clara. El sufrimiento no mejora la creatividad, la depresión no aumenta el talento y el dolor no es una fábrica de obras maestras. Lo que sí sucede es algo distinto. Cuando una persona atraviesa una crisis necesita un canal para aliviarse y muchas personas usan el arte como ese canal. El arte no nace del dolor, nace de la necesidad de sostenerlo. Un ejemplo inevitable de mencionar es el de Frida Kahlo. A Frida la romantizaron como la mujer que crea porque sufre, pero eso reduce su obra a una herida. Y Frida no creaba porque estaba rota, creaba porque esa era su manera de resistir. Su dolor no fue la fuente de su talento fue la herramienta con la que enfrentó su dolor. La psicología lo explica como sublimación creativa, que es transformar una emoción intensa en algo simbólico y manejable. El problema es que la gente mira el dolor y no mira la disciplina, el estudio, la técnica, el entrenamiento y la visión.
Y lo mismo pasó con Van Gogh. Lo imaginaron como un genio incontrolable, caótico, preso de su tormento, pero Van Gogh era meticuloso, estudioso y demasiado trabajador. Su producción artística fue abrumadora a pesar de su enfermedad mental, no gracias a ella. Su talento no nació de su sufrimiento fue un obstáculo que hizo su camino más duro y más solitario. Y este es un punto clave: el dolor no potencia la creatividad, la frena. Lo que potencia la creación es la capacidad de darle forma a ese dolor. Otro muy buen ejemplo sería Mac Miller. Mac no era creativo por su tristeza, él era creativo por su sensibilidad, su oído, su disciplina y su honestidad emocional. De hecho, cuando la salud mental de Mac empeoró, su creatividad no floreció, se volvió más pesada, más fragmentada y más difícil de sostener. Porque no es el dolor lo que crea la obra, es la persona luchando por comprenderlo. Mac es un recordatorio de que la genialidad creativa ocurre a pesar de la herida, no por ella. Y otro ejemplo, Chester Bennington, un ejemplo que desmonta por completo el mito. Chester tenía talento sin importar en qué etapa emocional estuviera, en giras, en estudios, en momentos de calma o en momentos de lucha. Nunca necesitó estar mal para cantar como cantaba, nunca necesitó sufrir para crear una obra que marcara millones. Su música no era producto de su tristeza, era producto de su capacidad de expresarla. Y la diferencia es enorme. La salud mental de Chester se deterioró con los años y con ella su bienestar y su calidad de vida, pero su creatividad no se volvió mejor ni más brillante por eso. Entonces el mito del artista torturado no solo es falso, también puede ser mortal. Y aquí entra el contraste perfecto. Otra vez, Taylor Swift. Taylor desmonta el mito porque demuestra que el crecimiento emocional mejora la creatividad. Cuando Taylor está triste, crea. Cuando está feliz, también crea. Y cuando está calmada, sigue creando. Porque su arte no depende del dolor, depende de su mirada, de su narrativa interna, de su disciplina brutal y de su capacidad para observar sus emociones, organizarlas y convertirlas en historia. Taylor no es grande porque sufra, Taylor es grande porque piensa, siente, reflexiona, escribe, analiza, reescribe, observa y vuelve a crear. La creatividad se alimenta de la conciencia, no de la destrucción. Porque el cerebro conecta más con el arte triste. Lo curioso es que cuando estamos tristes tendemos a crear, pero cuando consumimos arte también preferimos el arte triste. Canciones que duelen, películas que nos hacen llorar, pinturas que cargan demasiado e historias con heridas abiertas. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos toca más lo triste que lo alegre? Porque un verso triste nos perfora más que uno feliz y porque una melodía melancólica se siente como un abrazo y no un hundimiento. La respuesta es un fenómeno psicológico preciso. La tristeza nos abre y la alegría nos cierra. A nivel cerebral, la alegría es expansiva porque esta nos mueve hacia afuera, nos dispersa y nos hace socializar, actuar, movernos, correr y hablar. Y la tristeza, en cambio, nos vuelve receptivos, nos hace observar, nos sensibiliza, nos hace notar detalles mínimos, nos vuelve más vulnerables y por eso más capaces de conectar. El cerebro entra en un estado llamado atención emocional profunda. Cuando una canción triste suena, las redes de empatía se activan, la memoria emocional se abre, los recuerdos se reorganizan, sentimos que algo no se entiende, incluso sin palabras. Y el arte triste no nos hace sentir peor, nos hace sentir acompañados.
Entonces lo que pasa en el cerebro cuando escuchamos arte tristes es que 3 sistemas se activan de forma única. Primero, el sistema de empatía. La tristeza en el arte es como un espejo emocional. Vemos un pedazo de nosotros reflejado ahí. Entendemos al artista, pero también nos entendemos a nosotros. Por eso canciones como Ghosting de Ariana Grande o canciones de Mac Miller conectan tanto. No porque estemos igual de heridos, sino porque reconocemos la humanidad compartida. Segundo, el sistema de recompensa. Suena contradictorio, pero es real. El cerebro libera dopamina con arte triste. ¿Pero por qué? Porque sentir algo intenso, aunque nos duela, es placentero emocionalmente. Y no en el sentido de que disfruto sufrir, sino en el sentido de que esto me hace sentir vivo. Por eso millones encuentran alivio en escuchar a Chester cantando lo que nunca podrían decir en voz alta, porque no es tristeza, es validación emocional. Y 3, el sistema de autorregulación. Cuando vemos arte triste no nos quedamos hundidos. El cerebro usa la emoción como una forma de acomodar lo que siente. Es como si dijera, déjame llorar por esto, pero no por todo lo demás. El arte se convierte en un contenedor emocional, por eso una canción melancólica puede estabilizar más que una feliz. La tristeza ordena y la alegría expande. Y a veces necesitamos orden antes que expansión. Otra vez pongo de ejemplo a Taylor Swift. La música de Taylor no conecta porque sea triste, conecta porque es honesta. Cuando Taylor cuenta un duelo amoroso, una ruptura, una injusticia o una memoria que pesa, activa en el oyente la misma red emocional que se activa cuando pensamos en nuestra propia historia. No es su tristeza, es la nuestra recordada a través de la suya. La tristeza tiene un poder narrativo que la alegría no tiene, porque la alegría es presente y la tristeza es memoria. Y el arte que perdura siempre tiene algo de memoria. Vuelvo a mencionar también a Mac Miller porque es un muy buen ejemplo para esto. A él se le ve como un espejo emocional porque busca escuchársele en días grises. Resulta que Mac era capaz de hablar del dolor pero sin hundir al oyente. Y ese equilibrio es oro puro para el cerebro. La tristeza expresada pero no desesperanza. Entonces la mente lo interpreta como esto me permite sentir sin perderme en lo que siento. Por eso su música sana. Por eso la de Chester sanaba. Por eso Billie Eilish, Lana, Ricardo Arjona, incluso en su época melancólica, e incluso cantantes urbanos como Bad Bunny, cuando entran en lo nostálgico provocan catarsis colectivas. Porque la tristeza es un puente, no un abismo. Porque tu arte te parece mejor cuando estás triste. Hay algo que una vez le escuché a un artista en una entrevista. Decía que no sabía si el producto final que decide sacar al público es objetivamente mejor que los que dejan la sombra, pero que lo que sí sabía era que lo sentía más real, y ese se siente es la clave, porque cuando estás triste no creas distinto solo por la emoción, creas distinto porque tu relación contigo cambia. Vamos a desarmar esto parte por parte. Porque cuando estás triste dejas de actuar. Cuando estamos bien, felices o estables, el cerebro social está activo. Esto gustará, esto será suficiente, cómo me verán los demás o qué es lo que esperan de mí. Pero cuando estamos tristes, esa máscara se cae. No porque queramos ser profundos, sino porque no tenemos la energía para fingir. Entonces la tristeza reduce la actuación social y cuando dejamos de actuar aparece algo muy raro y muy poderoso, la autenticidad cruda, y eso hace que el artista se sienta más verdadero, no más técnico ni más perfecto, sino más honesto, porque la tristeza baja la autocensura. Cuando estamos bien el cerebro evalúa, pero cuando estamos tristes el cerebro confiesa. Resulta que la autocensura es un mecanismo de protección que nos dice, esto no lo digas, esto mejor guárdatelo, esto ya es demasiado, pero la tristeza desactiva parcialmente ese filtro. Y no porque sea peligroso, sino porque ya estamos expuestos emocionalmente. Y cuando este filtro baja, salen verdades incómodas, verdades que no planeábamos escribir y verdades que no sabíamos que estaban ahí. Y por eso después dices, no sabía que podía escribir algo así.
y no es un talento nuevo, simplemente que tienes acceso a algo nuevo, porque escribes desde el dolor primitivo, no desde la idea. Cuando estás bien sueles crear desde la mente, una idea, un concepto, una estética o una referencia, pero cuando estás triste creas desde el cuerpo, desde el nudo de la garganta, el peso en el pecho, la presión detrás de los ojos y la sensación de vacío. Y es que el cuerpo no miente, no adorna, no explica, simplemente siente. Y el arte que nace del cuerpo se percibe más intenso, porque no está traducido, está siendo transmitido. Un ejemplo claro de esto es Selena Gómez. Selena ha creado música en momentos de crisis profunda y también en momentos de mayor estabilidad emocional. La diferencia no es que una sea mejor, es que el público percibe más verdad cuando ella no intenta sostener una imagen. En sus canciones más vulnerables no hay perfección emocional, hay una confesión y eso termina conectando. No porque el dolor sea mágico, sino porque la honestidad lo es, porque en la tristeza no intentas juzgar. Cuando estás triste muchas veces creas sin pensar en el resultado, no piensas en la reacción, no piensas en la validación y no piensas en las consecuencias, simplemente creas porque necesitas sacar algo y el público siente eso. El cerebro humano detecta intención, detecta cuando algo fue hecho para gustar y cuando algo fue hecho para sobrevivir emocionalmente. Y por eso el arte triste se percibe más fuerte. No está pidiendo nada, solamente está diciendo la verdad. Aquí menciono otra vez a XXXTentacion porque la conexión brutal que muchas personas sentían con su música no venía de una técnica refinada, venía de la exposición emocional sin filtros. Su arte no decía mírame, decía esto soy yo aunque sea feo. Cómo crear sin depender del dolor. Aquí es donde tenemos que ser muy honestos, demasiado honestos, porque si aceptamos la idea de que el dolor hace mejor el arte, sin cuestionar eso, terminamos atrapados en una trampa demasiado peligrosa. Creer que sanar significa perder profundidad y eso no es verdad. La tristeza abre puertas, sí, pero no es la única llave. El problema no es usar el dolor como materia prima, el problema es confundir la herida con la fuente. Entonces vámonos por partes. Primero, usar la tristeza como herramienta, no como destino. El dolor sirve para mostrar cosas, pero no para vivir ahí. La creatividad más sana no nace del colapso constante, sino de la memoria emocional. Y eso significa no escribir desde la herida abierta, sino desde lo que entendiste después de. La neurociencia lo explica así. Cuando una emoción intensa baja, el cerebro puede reorganizarla, darle forma y convertirla en símbolo. Y eso es una creación madura. No necesitas estar roto en ese momento, necesitas haber sentido y haber sobrevivido a eso. Segundo, escribir desde la memoria emocional. La memoria emocional activa las mismas zonas cerebrales que la emoción real, pero sin el desborde. Por eso es que puedes escribir sobre una ruptura años después y hacerlo incluso mejor, estando con más claridad, con más estructura y con más compasión. Porque aquí ya no estás sangrando, aquí estás narrando. Otra vez como ejemplo Taylor Swift. Taylor no escribió Folklore o Evermore desde una crisis emocional. Lo escribió desde la calma, desde la estabilidad y desde el silencio creativo. Y aún así son de sus trabajos más profundos, más simbólicos y más introspectivos. ¿Pero por qué? Porque justamente no estaba tratando de sobrevivir, estaba observando. Y ahí se rompe el mito de que solo el caos puede crear arte. La calma también crea, solamente que lo crea distinto. Hay muchas claves reales para crear sin tener que depender del dolor, como por ejemplo escribir en silencio sin estímulos, trabajar con recuerdos y no con crisis actuales, hacer pausas largas porque el cerebro necesita espacio, permitirte escribir sin publicar y crear sin audiencia imaginaria, porque la creatividad no necesita sufrimiento, necesita presencia. Cuarto, el límite entre el dolor creativo y el sufrimiento real. Aquí es importante decirlo con muchísima claridad. El arte puede canalizar el dolor, pero no lo cura todo. Y creer que el sufrimiento es necesario para crear
es ignorar historias muy reales, como por ejemplo la de Chester. Chester transformó su dolor en música que salvó a millones, pero ese dolor no era inspiración, era una herida profunda y su arte fue una vía de expresión, pero no una solución al sufrimiento. Y romantizar eso no honra su legado, lo distorsiona, porque el arte no necesita que te destruyas jamás. Y es que al final el arte no es mejor porque estés triste, no es más profundo porque duela y no es más honesto porque estés roto. Es más verdadero porque cuando estás triste dejas de actuar, dejas de complacer y dejas de fingir fuerza. Creas desde un lugar donde ya no necesitas demostrar nada, donde no te escondes y donde no te disculpas por sentir. Porque es que la tristeza no hace al artista grande. Lo que hace grande al artista es la honestidad que aparece cuando ya no tienes energía para mentirte. Y quizás por eso creemos que el dolor es necesario, porque confundimos profundidad con sufrimiento, porque nos enseñaron que lo bello nace del sacrificio, porque nadie nos dijo que también se puede crear desde la calma, desde la comprensión, desde la verdad que queda cuando la herida ya no sangra. El verdadero arte no nace del dolor, nace del momento en el que te miras sin filtros y decides decir lo que es. Y a veces ocurre en la tristeza y a veces ocurre cuando ya sanaste. Y ojalá tú también te permitas eso, crear sin romperte, sentir sin castigarte y decirte la verdad sin hacerte daño. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Y por favor recuerda, no necesitas estar triste para crear algo profundo. Solo necesitas atreverte a ser honesto contigo mismo. Habla.